¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Semana a Semana. Indudablemente que los grandes temas que tienen que ver con lo económico y con lo político en estos días están relacionados con los trabajadores, con lo gremial, porque uno es el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores en relación de dependencia y el otro es el tema de las paritarias, la definición de los ajustes salariales para lo que queda de este año 2015 y parte del 2016. Y sobre este tema nos vamos a referir muy puntualmente en la editorial y después con nuestro invitado en el próximo bloque del programa. En realidad, con respecto al tema de las paritarias, uno puede observar que hay un cierto atraso en la definición de los acuerdos que debieran fijar los trabajadores y los empresarios con el aval del Gobierno Nacional en relación a los ajustes salariales para lo que resta del año. Digo que hay un cierto atraso porque con relación a otros años, a esta altura ya había algunos acuerdos decretados y la situación era mucho más normal de lo que está sucediendo ahora. ¿Cuál es la razón fundamental desde mi punto de vista por la cual estos acuerdos se han atrasado? Y después lo vamos a hablar un poco con nuestro invitado. Hay dos elementos fundamentales que están influyendo en esta situación. Uno tiene que ver con un aspecto económico y que es el proceso inflacionario. Y el otro tiene que ver con un aspecto político y que son las elecciones que vamos a tener ahora en octubre del 2015. Con respecto al primer tema, usted me dirá, bueno, pero inflación hace 7, 8 años que tenemos. Sí, es cierto, pero ¿cuál es la diferencia fundamental de este año con respecto a años anteriores? La inflación, sobre todo después del 2007 que empezó a crecer, fue siempre creciente, excepto en el año 2009, después de la crisis del campo, que tuvo una pequeña baja de la inflación con respecto al año anterior. Siempre, todos los años, fue creciente con respecto al año anterior. Por lo tanto, cuando se hacían ajustes o se establecían pautas salariales, se tomaba como base el año anterior y se planteaba una proyección casi siempre superior a la que sucedió en el año anterior. En este año se da una diferencia sustancial en este aspecto. ¿Por qué? Porque la inflación esperada de este año va a ser sustancialmente inferior a la del año pasado. ¿Por qué? Primero porque el año pasado hubo una fuerte devaluación a principios de año que se trasladó a precios y después porque el gobierno hoy está generando políticas, sobre todo políticas cambiarias, que tienden a enfriar la economía con el objetivo justamente de llegar a las elecciones con una economía más o menos calma. Por lo tanto, esto que le estoy diciendo, nosotros lo estamos midiendo. En este último número de Revista Claves, por ejemplo, el índice One Coffee, nosotros medimos el precio del café hace 10 años, nos está dando una inflación anualizada. Si tomamos los últimos 6 meses y lo tiramos 6 meses para adelante, de no más del 15%. El índice de alimentos de la canasta alimentaria del Consejo de Ciencias Económicas que se publicó esta semana está dando una inflación anualizada del 20%. Es decir, que estamos hablando de una inflación en promedio que no puede superar en el mejor de los casos el 20 y el 22% de la proyección que podemos tomar de los 6 meses para atrás, porque no sabemos qué puede suceder de los 6 meses para adelante, sobre todo donde va a tener mucho que ver los acuerdos que se hagan en paritarias, porque más allá de que se diga que sí o que no, indudablemente que el sector empresario traslada gran parte, y si no muchas veces un poco más, de los ajustes que se hacen salariales a sus propios trabajadores. Por eso digo, la preocupación del gobierno cuál es, y por eso es que tanto se habla de que el gobierno está planteando valores de referencia. La preocupación de Kicillof y del gobierno es que no se discute en base a la inflación del año pasado, que fue del 30, 34 y algunos hablan del 40%, sino que se discuta pensando que la inflación va a ser mucho menor. Y nosotros decimos que sí, tiene razón Kicillof que va a ser mucho menor. El tema es quién le cree hoy a Kicillof o quién le cree al gobierno después de haber manipulado tanto tiempo los índices y después de haber dicho cosas que después no se cumplieron. Hoy está diciendo la verdad el ministro, está diciendo que este año la inflación va a ser menor que el año pasado. Es un tema de credibilidad y es un tema también de que muchos gremios están planteando, sí, es cierto, la inflación va a ser menor, pero todavía nos deben los ajustes atrasados del año pasado que nos prometieron que la inflación iba a ser más del 30 y hoy es del 35, del 40 y algunos hablan de más del 40%. Por lo tanto, esta discusión que parece de nunca acabar y en la que parece que no nos podemos poner de acuerdo los argentinos, tiene que ver justamente con un proceso sustancial que ha generado el gobierno en estos últimos años y que es la pérdida de valor de referencia, sobre todo de los índices que miden la inflación. Hoy en la Argentina da lo mismo decir el 20, el 30, el 40, el 50 o el 100, porque en realidad no tenemos parámetros confiables. Lo que ha sucedido con el INDEC nos ha llevado a esta situación. Y nos ha llevado a esta situación que la están viviendo los consumidores también. Es muy común escuchar a la gente que dice, mira, yo no sé si esto es caro o barato. No es que la gente esté mareada. Bueno, en realidad la gente está mareada, es que hemos perdido referencia de los valores relativos. No sabemos cuánto aumentan las cosas, cuándo aumentan. Y en ese marco es muy difícil establecer un convenio, un acuerdo de paritarias,
no solamente para recuperar lo anterior, sino también pensando en qué va a venir dentro de un año, porque lo que se firme hoy va a haber que cumplirlo para dentro de un año y los dirigentes gremiales deben responder ante sus bases en función también de estas expectativas. Por eso digo, esta situación se genera por un hecho digamos, inusual, por lo menos en la época o en el gobierno de los Kirchner, porque es el primer año que se da una baja tan importante de la inflación con respecto al año anterior. Pero en un proceso de gran descreimiento de la sociedad y también de los trabajadores en relación a lo que le está diciendo el gobierno que es la verdadera inflación. Y después el otro tema es, lógicamente, las elecciones. El gobierno quiere llegar a octubre con la economía de la mejor manera posible. Y un acuerdo o una pauta salarial de entre el 20, el 25 o el 27% le va a permitir dos cosas a Kicillof. Mantener la estabilidad de la inflación, porque seguramente no va a haber un aumento creciente de los precios, e incrementar el consumo y generar movimiento, que es lo que está necesitando el gobierno para tener un buen clima económico que sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, es clave, es definitorio para las elecciones nacionales. La economía siempre tiene una gran influencia, el bolsillo de la gente tiene una gran influencia sobre quién va a ganar las elecciones nacionales y eso Kicillof y la presidenta lo saben. Después de los auspicios estamos con nuestro invitado para seguir hablando de este tema.